Clase de hoy es, la clase de hoy es las consecuencias de la congruencia de los triángulos. Entonces, la clase pasada fue la congruencia de triángulos. A ver, clase pasada, congruencia de triángulos. Resumen. Entonces, en esa clase vimos que para que dos triángulos sean congruentes, los lados de uno deben de ser respectivamente congruentes con los del otro. Y así también los ángulos de uno de esos triángulos respectivamente congruentes con los del otro. Siendo que como los triángulos son congruentes, entonces a ángulos iguales también se oponen lados de la misma medida. A alfa se opone BC y en el congruente EF. Por lo tanto, BC con EF deberían de ser iguales. Y luego vimos los casos de congruencia, que son solamente 3. Caso lado, ángulo, lado. Si dos triángulos tienen dos lados respectivamente congruentes y el ángulo entre ambos también respectivamente congruentes, luego los triángulos son congruentes. Por ejemplo, esos triángulos son congruentes por ese caso. A teta se opone NP y en el congruente se opone ST. En consecuencia, NP con ST deben de ser con la misma medida. Así también, y siempre y cuando los triángulos sean congruentes, como en este caso, a lados iguales se oponen ángulos iguales. Por lo tanto, los ángulos en N y en S deben de ser iguales, y así también los ángulos en P y en T. El segundo caso es ángulo, lado, ángulo. Este triángulo será congruente con este cuando tengan un lado respectivamente congruentes y los ángulos adyacentes con dicho lado respectivamente congruentes. En consecuencia, y como son congruentes, diré lo siguiente. En este triángulo, a alfa se opone ese lado BC y en el congruente MN. En consecuencia, BC con MN deberían de ser iguales. En este triángulo, a teta se opone AB y en el congruente LM. En consecuencia, AB con LM también deberían de ser iguales. Los ángulos en B y en M también deberían de ser iguales por simple suma de ángulos. Y el último caso, el caso lado, lado, lado. Estos triángulos son congruentes por ese tercer caso. Por lo tanto, este ángulo con este otro son iguales. Los ángulos opuestos a lados respectivamente iguales son también con medidas iguales. Así también los ángulos en G y en K y finalmente los ángulos en H y en L. ¿Ok? Eso era lo que habíamos visto en la clase pasada. Ahora veremos las consecuencias. ¿Qué es esto? Esta es otra cosa. Clase de hoy día. ¿Dónde está? Aquí está. Creo que es esta. Cuatro consecuencias de la congruencia. Primera consecuencia, teorema de la bisectriz. Segunda consecuencia, teorema de la mediatriz. Tercera consecuencia, teorema de los puntos medios. Y la última es el teorema de la menor mediana en todo triángulo rectángulo. Empecemos con la primera, teorema de la bisectriz. Para este ángulo, su correspondiente bisectriz es ese rayo OP. En consecuencia, y como este rayo OP es bisectriz, este ángulo con este otro deberían de ser con medidas iguales. Ahora, la idea de tener la bisectriz es formar triángulos que sean congruentes. ¿Cómo se logra un par de triángulos que sean congruentes? Por ejemplo, de esta manera. Por este punto P que está en esa bisectriz, trazamos esta perpendicular, esta altura, la altura PA, que también se llama distancia del punto P hacia ese lado del ángulo. Y luego la otra distancia PB hacia este otro lado del mismo ángulo. Esta altura, esta perpendicular, o si quieren también esa distancia. De esa manera, por ejemplo, ese par de triángulos serían congruentes. Digo por acá entonces.
El triángulo de vértices PAO sería congruente con el que tiene de vértices PBO. Congruente con el que tiene de vértices PBO. Esos triángulos son congruentes. Y ahora quiero que me digan cuál es el caso de congruencia. El primer caso, segundo caso o tercer caso. A ver, espero respuestas. Ya, Ochante, no hay problema. Ok, muy bien, Ochante. Sí, estoy esperando que me digan por qué caso es que este par de triángulos, uno es PAO y el otro es PBO, es que son congruentes. Vamos, espero respuestas. ¿Cuál es el caso de congruencia? Ya lo dijo Asto. Muy bien, Asto. Ok, Urbino. Muy bien. Ok, Zulka. Necesito que los otros también lo digan. De los 40 solamente me han dado respuesta 3. Ok, Kiara, está bien eso. Ok, Brandon, muy bien. Ya, a ver, más respuestas. Más respuestas. Son solamente 1, 2, 3, 4, 5 de los 40. Vamos, espero más respuestas. Bueno, serían congruentes por ese caso. Ángulo, lado, ángulo. Ángulo. Acá hay un lado que están compartiendo ese par de triángulos. Sería ese lado OP. Y acá este ángulo con este otro son iguales. Iguales con el complemento de alfa. Por lo tanto, los triángulos son congruentes por el caso ángulo, lado, ángulo. Y como son congruentes por ese caso, luego, la consecuencia, ¿no? En consecuencia, y como son congruentes, diremos lo siguiente. En triángulos congruentes a ángulos con medidas iguales, se oponen lados con medidas iguales. Esos triángulos rectángulos son congruentes. En consecuencia, en el triángulo PAO, a alfa se opone ese cateto PA. Y en el congruente, al ángulo con medida alfa se opone ese cateto PB. Esos deben de ser iguales. PA es igual con PB. O sea, si esta distancia midiese, por ejemplo, 10 unidades, esta otra distancia también sería de medida 10 unidades. Dicho de otra manera es que este punto P equidista de los lados del ángulo. ¿Qué cosa es equidistar? Distar lo mismo. Equilátero es bueno, en este caso sería con lados iguales, ¿no? El sufijo equi quiere decir equidad, igualdad. Si yo digo triángulo equilátero, será pues aquel triángulo con lados iguales. Si yo digo equidistar o equidistante, sería con distancias equitativas, o sea, distancias iguales. Por ejemplo, acá en este triángulo RST, esta distancia SR con la distancia ST son iguales. Por lo tanto, diríamos que este punto S es equidistante de los puntos R y T. Ok, entonces, todo punto de la bisectriz es equidistante de los lados del ángulo, equidista de los lados del ángulo. Si esta distancia PA fuese con medida, por ejemplo, M, la otra distancia también, con la misma medida, o sea, M. Muy bien, además también esta distancia OA con la distancia OB tendrían que ser iguales. El vértice del ángulo es equidistante con los pies de esas perpendiculares.
Si esta distancia mide n, esta otra también. Y así también entonces OA con OB serán iguales. Esas serían las consecuencias de la congruencia. Y OA es igual con OB. Todo punto de la bisectriz equidista de los lados del ángulo. Y el vértice del ángulo es equidistante de los pies de esas alturas, de esas perpendiculares. ¿Qué horas son? 12:57. A ver, un ejemplo. Ejemplo. A partir del siguiente gráfico se pide calcular cuánto vale X. ¿Cuánto será X? Vamos a graficar un triángulo rectángulo. Este es el clásico ejercicio de examen de admisión. Tenemos un triángulo rectángulo. Y en ese triángulo se pide calcular cuánto es X. A ver, en este vértice el ángulo es X. ¿Cuánto será X? No se sabe. En este vértice voy a trazar la correspondiente bisectriz. En ese vértice trazamos la bisectriz. Por lo tanto, ese par de ángulos que están marcados de color verde son iguales. Digamos que cada uno sea, por ejemplo, con medida θ. Ahí es θ. Y por abajo el adyacente también. Digamos que el triángulo tenga de vértices ABC. Recto en el vértice B. Y esa bisectriz que sea AD. O sea, el pie de la bisectriz en ese lado ABC es el punto D. Esta bisectriz que sea de color celeste. Se sabe que de B hasta D mide 3 unidades. De B hasta D mide 3 unidades. Y de C hasta D que sea 5 unidades. Entonces, con esas condiciones se pide calcular cuánto mide X. ¿Cuánto será ese ángulo? Espero respuestas. Miren que acá hay una bisectriz. La idea sería que usen el teorema de la bisectriz. Ya, Cabrera, tienes que estar atento al llamado. No sé qué estabas haciendo. ¿Ya? Espero respuestas. La idea sería que usen el teorema de la bisectriz. Obviamente para eso tendrían que hacer un trazo auxiliar, ¿no? La idea sería que formen triángulos congruentes. También tendrían que recordar un tipo de triángulo rectángulo que es bastante conocido, ¿no? Cuando tengan un triángulo con la razón de catetos de 3 a 4, la hipotenusa por el teorema de Pitágoras sería como 5, o sea, 5 veces K. Pero hay un ángulo que es bastante conocido, que es por definición. Este ángulo, el opuesto al cateto que mide 3, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide por definición este ángulo? ¿Cuánto mide el ángulo beta por definición? A ver. Sí, estoy esperando. ¿Cuánto mide este ángulo beta que es por definición? ¿Qué pasó? No veo ninguna respuesta.
Allá, ya lo dijo Huarcaya, lo dijo Urbina. Cuidado, Urbino, corrige eso, Urbina, corrige eso, ¿ya? No es así. Ok, Cabrera, ya no te preocupes tanto, ¿ya? Entiendo, entiendo. Ya, pero todo eso deben hacer presente a Miss, ¿ya? ¿Ok? ¿Ya? Para que Miss me pase la voz a mí, ¿no? Para que yo tenga presente todo eso, ¿ya? Ok, de la Cruz, ok, Bautista, Zulca está bien. Ya, ok, ok, Cabrera. Ya, ok, ok. Urbino, ahora sí está bien. Ya, entonces recuerden que por definición este ángulo sería 37 grados. Beta mide 37 grados. Ahora, la idea sería formar triángulos que sean congruentes. ¿Cómo logro ese par de triángulos que son congruentes? De esta manera. Por este punto D, que pertenece a esa bisectriz, trazamos una altura hacia ese lado AC. De esa manera logro la congruencia. Este triángulo ABD con ese otro triángulo serían congruentes. Ese trazo sería con líneas punteadas. Digamos que el pie de esa altura sea el punto E. En consecuencia, como ese par de triángulos son congruentes a ángulos iguales, en triángulos congruentes se oponen también lados iguales. Entonces, si acá es 3, de B hasta D es 3, de D hasta E, o sea, esa altura, esa distancia, también sería de medida 3. Muy bien, una vez hecho eso, nos vamos a este triángulo y calculamos cuánto es lo que se pide. O sea, X, ¿no? Como este triángulo tiene este cateto 3 y la hipotenusa 5, sería de este tipo. Obviamente la distancia de E hasta C sería 4. Pero por definición, a ese cateto que mide 3 se opone este ángulo que es de medida 37 grados. Por lo tanto, X será 37 grados. Muy bien. Bueno, ahí tienen, por ejemplo, una aplicación del teorema de la bisectriz. No es el único teorema. Ok, Urbino, está bien eso. Faltan otros 3, ¿no? Sigamos con el siguiente teorema, teorema de la mediatriz. Teorema de la mediatriz. Bien, entonces, vamos a hablar de esto. Solamente tiene que aparecer ahí la mediatriz, ¿no? Tenemos acá trazada la mediatriz del segmento AB. Recuerden que por definición, la recta llamada mediatriz es aquella que pasando por el punto medio determina ángulo recto. O sea, dicho de otra manera, la mediatriz de algún segmento es aquella recta perpendicular en el punto medio de aquel segmento. Por lo tanto, aquí los ángulos serían rectos en ese punto medio. Y esta distancia AM con la distancia MB tendrían que ser iguales, ya que M es punto medio. El siguiente paso sería formar triángulos que sean congruentes. ¿Cómo logro eso? Ubicamos un punto cualquiera de esa mediatriz, que podría estar por arriba del segmento AB, o de repente por abajo,
O quién sabe ese punto sea el punto medio, ¿no? Yo voy a ubicar este punto que está por encima del segmento. Digamos que ese punto tenga nombre P. La idea está en determinar triángulos que sean congruentes. ¿Cómo logro eso? Por ejemplo, trazando este segmento y luego trazando el congruente. Ese par de segmentos son congruentes. Que sean de color celeste. Y así, ¿no? Entonces, al trazar este segmento y al trazar ese otro, estamos formando ese par de triángulos rectángulos congruentes. Serían congruentes, pero ¿cuál sería el caso de congruencia? Ya no sería ángulo lado ángulo, ¿cierto? Ese par de triángulos, uno es el triángulo PAM y otro es el triángulo PBM, son congruentes. Pero ahora quiero que me digan ustedes por qué caso es que son congruentes. ¿Ya? A ver, por acá me dicen. Ajá, ya. A ver. A ver, ¿dónde está esto? Ya. Asto dice, ok, muy bien, Asto. Infanzón, ok. Asto está bien. De la Cruz, Chucle, ok. Ya. Asto, ya sé ya. Ya se ha escrito como 5 veces, creo. Suficiente como una vez. Ya. Bautista, ok, muy bien. Urbino, está bien. Bautista, suficiente como una vez, ¿ya? Zulca, muy bien. García Tello, ok, ¿ya? Entonces son congruentes por ese caso lado, ángulo, lado. Notarán que ese par de triángulos rectángulos tienen los catetos respectivamente congruentes. Por lo tanto, serían congruentes por el caso lado, ángulo, lado. Luego, y como son congruentes, diremos lo siguiente, que siendo triángulos rectángulos congruentes, las hipotenusas PA y la otra PB tendrían que ser de medidas iguales. PA es igual con PB. Ahora, como PA es igual con PB, diríamos que este punto P es equidistante de los extremos del segmento. Todo punto que está en la mediatriz equidista de los extremos de aquel segmento. Esta distancia, por ejemplo, de medida n, la otra distancia PB también, con la misma medida, o sea, n. Una interpretación de esto sería que al unir ese punto P que está en esa mediatriz con los extremos del segmento, se determina un triángulo que tiene dos lados iguales, o sea, un triángulo isósceles. En consecuencia, en ese triángulo con dos lados iguales, este ángulo en el vértice A con el ángulo en el vértice B tendrían que ser iguales. ¿Cierto? Y así también este par de ángulos, uno es el ángulo APM y otro es el ángulo BPM, también deberían de ser iguales. En consecuencia, podríamos hacer la siguiente observación. Observación. La observación es en el triángulo isósceles. En el triángulo isósceles, en todo triángulo isósceles, al trazar esta altura relativa al lado desigual, o sea, la altura, al trazar esa altura relativa a la base, esa altura también sería bisectriz, también sería mediana y también sería porción de mediatriz. Entonces, acá voy a decir eso mismo. Esa altura CM o el segmento SM es altura. SM. Sería altura relativa a la base. En ese triángulo isósceles trazamos la altura relativa a la base. Al trazar esa altura relativa al lado desigual, o sea, la altura relativa a la base,
Esa altura también sería mediana, también sería bisectriz y también sería porción de mediatriz. ¿Ok? Repito nuevamente. Al trazar esta altura relativa al lado desigual, se determinan triángulos que son congruentes. En consecuencia, y como son congruentes, este par de ángulos, uno es RSM y el otro es TSM, son de medidas iguales. Por ejemplo, si este ángulo RSM fuese de medida alfa, el adyacente también con la misma medida, o sea, alfa. Eso es porque los triángulos esos que se han determinado son congruentes. Muy bien, en consecuencia, esa altura también sería bisectriz. Bisectriz. Obviamente bisectriz interior, ¿no? Esta altura relativa a la base también sería bisectriz. Como los triángulos son congruentes, luego este segmento RM con el segmento MT tendrían que ser iguales. Cada uno, por ejemplo, de medida B unidades. Aquí es B de R hasta M y de M hasta T también. En consecuencia, y como M es punto medio, esa altura también sería mediana. La misma altura también sería mediana. ¿Qué más podríamos decir? Esta altura, esa bisectriz, esa mediana, también sería parte de mediatriz, porción de mediatriz. No mediatriz, sino porción de mediatriz. Si quieres también segmento de mediatriz. Eso mejor creo que voy a poner acá. Esa misma altura, esa misma mediana, esa misma bisectriz, sería segmento de mediatriz. No mediatriz, sino segmento de mediatriz. Ok. Entonces, tenga cuidado. Aquí tienen que tener cuidado. Tiene que ser la altura relativa al lado desigual. Si ustedes trazan esa altura relativa al lado desigual, también podrían decir que es bisectriz, también sería mediana y también sería segmento de mediatriz. Dicho de otra manera, si ustedes trazan esta bisectriz relativa al lado desigual, también sería mediana, también sería altura y también sería segmento de mediatriz. ¿Ok? A ver, por ejemplo, si yo tuviese por aquí este gráfico, voy a graficar un triángulo con dos lados iguales, o sea, un triángulo isósceles. Se pide calcular X en este triángulo que tiene ese par de lados iguales. Acá es M y aquí también. Y entonces, en este triángulo está trazada esta altura relativa al lado desigual. Voy a trazarla ya. Eso es de gran ayuda. Porque si en ese triángulo isósceles me dan trazada esta altura funciona como un espejo. O sea, geométricamente sería esta recta que pasa por esa altura sería lo que se conoce con el nombre de eje de simetría. Por ejemplo, el simétrico de este ángulo respecto de esa altura sería este ángulo. Los simétricos son iguales. El simétrico de este ángulo respecto de la altura sería este ángulo. Los simétricos son iguales. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si en esta altura ubicamos este punto de tal manera que sucede lo siguiente?
trazamos este segmento y luego trazamos el simétrico respecto de esa altura. Estos segmentos serían iguales, ¿cierto? Entonces se pide calcular X. ¿Cuánto será X? Ese ángulo es X. No se sabe cuánto es X. Este ángulo vamos a decir que sea, por ejemplo, de medida 30 grados. Por ejemplo. Vamos a ponerle, si no, que sea de medida 24 grados. 24 grados. Acá. Y este ángulo voy a decir que sea 2X. Entonces se pide calcular cuánto vale X. ¿Cuánto será X? Espero respuestas. Usen el eje de simetría. Los simétricos respecto de la altura deberían de ser iguales. ¿Ok? Así nada más. Espero respuestas. ¿Qué fue? Mucho tiempo para ese simple ejercicio. Es cuestión de que completen ángulos nada más, usando la simetría, nada más. A ver, Urbino. Ya, ok. Está bien, Urbino. ¿Hay más respuestas? Ya, muy bien. Huarcaya ha puesto con todo el procedimiento. Muy bien, Huarcaya, eso está perfecto. Ya, está bien. A ver, más respuestas. Solamente me ha respondido 2 nada más. De los 40, solamente 2. A ver, Zulka, muy bien. ¿Cómo? Asto, ¿qué has hecho? No, ¿por qué? No, no entiendo eso. ¿De dónde salió 24X? ¿De dónde salió 24X? No, corrige eso ya, Asto. No sé qué estás haciendo ahí. Algo está mal ahí. A ver, más respuestas. Solamente tengo 4 respuestas. 1, 2, 3, 4, 5. A ver acá, Urbino. Eso está muy bien, Urbino. Eso está muy bien, ¿ya? Perfecto, muy bien. Muy bien planteada la ecuación. No, sería bueno que también me envíen una foto de su gráfico, ¿no? Pero supongo que habrán hecho bien el gráfico, digo. Está bien. A ver, una respuesta más. Bueno, entonces, el simétrico de este ángulo que mide 24 grados respecto de la altura sería este de acá. Los simétricos son de medidas iguales. Entonces, este ángulo que mide 24 grados, lo paso por acá. Los simétricos son con medidas iguales.
Por lo tanto, aquí este ángulo sería también 24 grados. Completamos. Muy bien, una vez completado ese ángulo, aprovechando el eje de simetría, por ejemplo, en este triángulo rectángulo, digo que este ángulo X con 2X y 24 grados van a sumar 90 grados. X más 2X más 24 igual 90. ¿Ya? Eso es lo que hizo acá su compañero Urbino. ¿Ya? Voy a copiar lo que hizo Urbino y lo voy a pegar acá en el GeoGebra. Ahí está. Esto es lo que hizo Urbino. Ya entonces Urbino dijo que en ese triángulo rectángulo, 24 grados más 2X más X será 90 grados. Plantea la ecuación de esa manera y luego resuelve. Bueno, sería 3X más 24 igual 90. Ese 24 pasa a restar. 3X sería 66 grados. Y en consecuencia, pues, X será 22 grados, ¿no? Por lo tanto, X será 22 grados. Este es un clásico ejercicio de examen de admisión. ¿Ok? Entonces, ahí hay que aprovechar el eje de simetría. Muy bien. ¿Qué pasó acá? Miren, se borró. Algo pasó ahí. Siguiente teorema. Teorema de los puntos medios. No sé qué pasó acá. Selecciona el segmento. Y este de acá, así. Ok, entonces, por este punto medio de ese lado, trazamos una paralela con este lado. El teorema afirma que este punto es punto medio de este lado. Además, también este segmento que une ese par de puntos medios es la mitad de este lado. Entonces, vamos a poner acá las condiciones. Primera condición, ese punto P es punto medio. Si P es punto medio. Alguien se preguntará, ¿de quién es punto medio? No creo que sea de la recta. Tendría que ser punto medio de ese segmento AB o de ese lado AB. Esa es la primera condición. Segunda condición. Esa recta que pasa por el punto medio es paralela con el lado AC. Por acá entonces, y la recta PQ. La recta PQ. Paralela con ese segmento AC o con el lado AC. Ya, dos condiciones. Primera condición, ese punto P es punto medio de ese lado AB. Segunda condición, por ese punto medio hay una paralela hacia ese lado AC. Luego, podríamos decir acá lo siguiente, las consecuencias, ¿no? Dos consecuencias, o mejor dicho, dos condiciones traen consigo dos consecuencias. Primera consecuencia. Ese punto Q sería punto medio para ese lado BC. Q es punto medio. Obviamente sería punto medio de ese lado BC.
Segunda consecuencia, la distancia entre ese par de puntos medios es la mitad de ese lado AC. Ojo que este punto Q es punto medio. Si de B hasta Q fuese de medida B unidades, entonces de Q hasta C también, con la misma medida, o sea, B. La distancia entre esos puntos medios sería la mitad de ese lado AC. PQ igual AC sobre 2. Esa sería la segunda consecuencia. Ese segmento que tiene por extremos ese par de puntos medios se denomina, se llama la base media. Por acá lo digo. El segmento que tiene ese par de puntos medios, en este caso el segmento PQ, se denomina base media. ¿Y cómo se calcula una base media? Simplemente tomándole la mitad a la correspondiente base. Por ejemplo, si esta base media PQ fuese de medida X, entonces la base correspondiente sería el doble, o sea, 2X. Muy bien, repito. El segmento que une aquel par de puntos medios de dos lados de algún triángulo se llama base media. Esa base media se calcula tomándole la mitad a la correspondiente base. ¿Ya? Ejemplo, voy a graficar un triángulo con una base media. Solamente una base media. Para eso ubicamos, por ejemplo, este punto medio y luego este otro. Luego esto sería la correspondiente base media. Esta base media sería paralela con la correspondiente base. Este punto tendría que ser punto medio. Digamos que el triángulo sea de vértices ABC. Punto medio D. Punto medio E. Esos son puntos medios. Esta distancia AD de medida M, la otra distancia, la que está por arriba, de D hasta B, también tendría que ser M, ya que D es punto medio. Así también, si esta distancia AE fuese de medida N, N unidades, de E hasta C también por ser E punto medio. ¿Ok? Ya. Se sabe que este segmento DE mide, vamos a decir que sea 2 veces X. No se sabe cuánto es X. Pero este lado mide, vamos a decir que sea, por ejemplo, 3X más 6. Entonces se pide calcular a partir del gráfico cuánto mide de B hasta C. Piden calcular de B hasta C. A partir del gráfico. ¿Cuánto será de B hasta C? No se sabe. Hay que calcularlo. ¿Cómo? Planteando la correspondiente ecuación. ¿Ya?
Entonces planteen la ecuación, recuerden que esto es la base media y esta es la correspondiente base. Espero respuestas. Sí, pero Zulka, plantea tu ecuación, ¿ya? A ver. Ya. Ujú. Está bien, Zulka, pero sería bueno que plantees la ecuación, ¿ya? García Tello, García, no, pues, eso está mal. Lo que has planteado está mal. A ver, ya, ¿qué has hecho? A ver, ¿qué has hecho ahí? A ver. No, eso está mal, García, corrige eso, ¿ya? Sin embargo, la respuesta veo que está bien, pero tu procedimiento está, algo anda mal por ahí, ¿ya? Corrige. Porque mira que ahí en esa ecuación X no es esa cantidad que tú dices, ¿ah? Lo mismo para Romero. Romero, ¿por qué están igualando la base media con la base? A legua se nota que la base media con la base no deben de ser iguales. Entonces, ¿por qué están igualando? Digo, veo que acá Romero y García están igualando ese par de segmentos, ¿no? Eso está mal, ¿ya? Corrijan eso. Eso está muy mal. Corrijan eso Romero y García. El teorema dice que esta base media es la mitad de este lado, ¿no? Usen ese teorema, o sea, planteen la ecuación con ese teorema, ¿ya? A ver, Urbino. Ahora sí, Urbino, eso está bien, ¿ya? Eso está muy bien. Ok, Urbino, eso está bien, muy bien. A ver, más respuestas. Más respuestas. Zavala, ¿de dónde salió 6? ¿Cómo te salió 6? ¿Ah? ¿Por qué afirmas eso? ¿Cuál es tu sustento? ¿Cuál es tu procedimiento? No veo procedimiento, Zavala. Tienes que poner tu procedimiento, ¿ya? ¿Cómo llegaste a esa respuesta, mejor dicho? Así como tus anteriores compañeros. Um, ten cuidado, Zavala, porque ahí te falta, en ese planteo de ecuación, te falta usar el paréntesis, ¿ya? Pon el paréntesis donde corresponda. Pero está bien, o sea, la idea está bien, ¿no? Pero falta el paréntesis, ¿ya? O sea, en el paréntesis pones 3x más 6 y abajo el número 2. ¿Ok? Eso sería tu planteo de ecuación, ¿ya? Luego tendrías que resolver, ¿no? A ver, Infanzón. Infanzón, tienes que poner el paréntesis, ¿ya? Pero está bien resuelto. Ya, no te olvides, pero del paréntesis. Está bien, pero Infanzón. A ver, Huarcaya. Está bien, Huarcaya. Ajá. A ver, Zulca. Ok, Zulca, está bien eso. Ya, ok, Infanzón. Bueno, entonces, eh, miren, si la base media mide 2x, entonces la base que mide 3x más 6 debería de ser igual con el doble de la base media. Entonces plantean su ecuación, por ejemplo, de esta manera, ¿no? Entonces sería 4x igual 3x más 6, de donde x sería 6. Y por lo tanto, si x vale 6, de b hasta c sería 3 por 6, 18, y más 6, 24. La respuesta sería 24. ¿Ok? Bueno, el último teorema es el teorema de la menor mediana que se cumple en todo triángulo rectángulo. El teorema dice así. En todo triángulo rectángulo, la menor mediana es la relativa a la hipotenusa y mide la mitad de dicha hipotenusa. En consecuencia, por ser BM mediana, ese par de segmentos deberían de ser con medidas iguales. Por ejemplo, cada uno que sea de medida B. Ahí también, ¿no?
El teorema afirma que esa menor mediana BM mide la mitad de la hipotenusa AC. Eso es lo que se cumple. Se cumple que esa mediana BM es igual con la mitad de la hipotenusa AC. Entonces, como esa hipotenusa mide 2 veces B, la mitad de 2B sería B. O sea que esa menor mediana sería también de medida B unidades. Vamos a decir que acá también es con medida B. Y en consecuencia, acá tenemos un triángulo que tiene dos lados iguales. O sea, sería un triángulo isósceles. Al trazar la menor mediana en ese triángulo rectángulo, se generan dos triángulos isósceles. Ya sabemos qué hacer en esos triángulos. Por ejemplo, este ángulo en B con el ángulo en C deberían de ser iguales. Muy bien, esa sería la teoría de esta parte. Si no hay alguna pregunta, pasaríamos a la siguiente parte, que es la resolución de los ejercicios. ¿No hay preguntas, digo? ¿No hay preguntas? Todo claro, dice Urbino. Bueno, si no hay alguna pregunta, pasaremos a los ejercicios. Ok, entonces, yo ya lo tengo resuelto. Del otro salón, mejor dicho. O sea que voy a abrir el archivo del otro salón. Ya lo tengo resuelto. Aquí está. Bueno, en la primera nos preguntan si una mediatriz es eje de simetría. Habíamos visto que sí. En un segmento, la mediatriz sí es eje de simetría. En la pregunta 2 de la actividad, nos preguntan el procedimiento para ubicar un punto que equidiste de los lados del ángulo. El procedimiento es simple, hay que trazar dos bisectrices. El punto de intersección de ese par de bisectrices sería un punto que equidista de los lados del ángulo, del triángulo, digo. ¿Ok? Fácilmente se puede demostrar usando el teorema de la bisectriz. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el procedimiento, mejor dicho? Trazamos dos bisectrices, una en este vértice y otra en este vértice. Ese par de bisectrices se van a intersecar en este punto. Ese punto es equidistante de los lados del ángulo, por el teorema de la bisectriz, ¿no? Para esta bisectriz, esta distancia es igual con esta, y para esa otra, esta distancia igual con esta. Ahí tenemos un punto que es equidistante de los lados del ángulo. En la actividad 3 nos preguntan cuántos puntos hay de tal manera que equidisten de los lados de un triángulo. Este no es el único punto, ¿ya? Prolongan este lado hacia arriba, prolongan este lado hacia la derecha, trazan ese par de bisectrices, se intersecan, por ejemplo, en este punto, de tal manera que esta distancia es igual con esta y a la vez con esa otra. Ahí tienen otro punto que es equidistante de los lados del ángulo. Otro punto estaría por acá y otro punto estaría por aquí. En consecuencia, en el triángulo son 4 puntos que equidistan de los lados de dicho triángulo. ¿Ya? Bien, en el problema 4, en la actividad 4, nos preguntan ¿de qué tipo es el triángulo en donde dos mediatrices se intersecan en el exterior? Bueno, eso solamente ocurre en los triángulos obtusángulos. Quedando de tarea para ustedes comprobar, ya sea usando el GeoGebra o por algún otro método, ¿no? Y en la pregunta 5 de la actividad nos preguntan en qué tipo de triángulo las mediatrices o dos mediatrices se intersecan en alguno de sus lados. Eso solamente se cumple en los triángulos rectángulos, quedando de tarea para ustedes comprobar, ya sea usando GeoGebra o
por algún otro método, ¿no? ¿Ok? Eso es de las actividades. Ahora de la dirigida. Bueno, miren el ejercicio 1 de la dirigida. Acá lo tengo yo. En el ejercicio 1 de la dirigida, miren que acá hay una bisectriz. En consecuencia, perdón, por el teorema de la bisectriz, diremos lo siguiente. ¿Qué pasó acá? Este segmento, con esa medida, es igual con la medida de ese otro segmento. X al cuadrado más 4 será igual con con 29, de donde resolviendo sería X igual 5. En el siguiente ejercicio, en este siguiente ejercicio 2, a partir del gráfico hay que calcular cuánto vale X. Acá falta colocar un ángulo recto, ¿ya? Ahí hay que colocar recto. Si no, no se podría resolver el ejercicio. Muy bien, aquí está ese ejercicio. ¿Qué hacemos? Por este punto trazamos esta perpendicular, esa distancia, esa altura. En consecuencia, por el teorema de la bisectriz, esta distancia que mide 6 será igual con esta. Y luego digo que la suma 6 más X será 10 y por lo tanto X será 4. Nada más hay que hacer eso. En el ejercicio 3, en ese ejercicio 3, ¿dónde está? No. ¿Qué pasó? Se perdió. En ese ejercicio 3 de la dirigida, las mediatrices de los lados AB y BC de un triángulo ABC se intersecan en un punto del lado AC. Hay que calcular la medida del ángulo ABC. Entonces trazamos esta mediatriz, trazamos la otra, que por el dato se intersecan en este punto que está en ese lado AC. Por el teorema de la mediatriz, bueno, este segmento será igual con este, en consecuencia este ángulo será igual con este. Por el mismo teorema, este segmento será igual con este, y por lo tanto este ángulo será igual con este. Y por suma de ángulos en ese triángulo ABC, sería alfa más teta igual 180 grados. 2 alfa con 2 teta suman 180 grados, en consecuencia alfa y teta suman 90 grados. Y lo que me piden es que calcule el ángulo ABC, el cual sería la suma alfa más teta, o sea 90 grados. Por lo tanto, con esas condiciones, este ángulo en el vértice B sería de 90 grados. O sea, sería un triángulo rectángulo. ¿Qué pasó acá? Zulca, X igual 5, ¿de qué ejercicio es? No creo que sea del ejercicio 2. Es de otro ejercicio, ¿no? Cuidado, ¿ah? 6 con 5 no suman 10, suman 11. Zulca, ¿qué pasó ahí? Ok. En el ejercicio 4, según el gráfico, miren el gráfico de ese ejercicio 4. Acá este ángulo mide 3x y acá 2x. Sabiendo que BM es mediana, se pide calcular cuánto vale x. Como es mediana, este punto M sería punto medio. Y por el teorema de la menor mediana, esta menor mediana con aquel par de segmentos son de medidas iguales. En consecuencia, en este triángulo con dos lados iguales, o sea, triángulo isósceles, este ángulo será igual con este. Una vez completado este ángulo, simplemente digo que en el vértice B hay dos ángulos que suman 90 grados. 3x con 2x van a sumar 90 grados. En consecuencia, sería 5x igual 90 y por lo tanto x será 18 grados. Y eso es todo lo que hay que hacer. Ok, Zulka. Si no hay alguna pregunta, ya pueden empezar con su examen. Confirmen si el examen está todo bien. A veces me olvido de no iniciar. Está habilitado, profesor. Ok, entonces ya pueden dar su examen. ¿Ya?
Profesor, disculpe, si terminan su temático ya se pueden retirar. Lo que pasa Claro, es que, si ya sí, lo que terminaron, pasa es ya que pueden retirarse. quiero que se queden unos alumnos. O bueno, no Sí. sé. A ver, ¿lo puedo dictar, Ajá, por favor? claro. Ya. Sí, sí, adelante. Ya. A ver, alumnos,
Si ya terminaron, se retiran, con excepción de los siguientes alumnos. Alca, Bendezú, Camarena, Condori, Guaranga, Luna, Medina, Ochante, Pérez, Quintanilla, Rondón, Sarabia y Vergara. Bueno, Vergara ya no existe. Hasta Sarabia. Ya son los alumnos que se quedan. Los demás, si ya terminaron sistemáticos, se pueden retirar, ya pueden salir del Zoom. ¿Ya? Gracias, profesor. Ok, ok.